Vila, es presidente de Lógica, para analizar sobre la situación tributaria de la República Argentina, teniendo en cuenta que la recaudación cayó el 1% en el año, y a tratar de analizar la situación a ver si es que hace falta urgente la reforma, ¿no? Hola Matías, buen día, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Gracias por atendernos. Bueno, Matías, lo primero que quiero consultarte es ¿por qué cayó el 1% la recaudación? Bueno, a ver, hay múltiples razones, sí, pero yo te voy a contestar en la que hace a lo fiscal. Es decir, entre las varias razones principales por las cuales no se están haciendo tantas inversiones en la Argentina, sí en ciertos sectores, allí en el sector, digamos, de las grandes inversiones RIGI, lo que se llama los proyectos RIGI, está funcionando, está empezando a tomar vuelo, pero en el resto de la actividad económica, como se decir, de la que ya conocemos, de la ordinaria, y esa es como que no toma vuelo. Y entre varias razones principales, una de ellas son los impuestos. ¿Por qué razón, Nicolás? Porque tenemos los impuestos más altos del mundo, y eso es lamentablemente un obstáculo mayúsculo para hacer inversiones. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá, Nicolás? El problema es cuál de las dos alternativas elegimos. La primera alternativa es la que parece hasta ahora venir aplicando el gobierno nacional. ¿Cuál es? A medida que tengamos superávit, vamos a empezar a bajar los impuestos en forma, vamos a decir, escalonada. Entonces, ya vimos que desapareció el impuesto país, ya vimos que bajaron aranceles a la importación, ya vimos que se bajan los derechos de exportación, hoy hay una nueva noticia en ese sentido. Sí. Es decir, se empieza a bajar en forma escalonada, no digamos gradualismo, porque eso remite, digamos, a una palabra que se utilizó en otro gobierno y que terminó mal, pero bueno, es a medida que tengamos superávit, vamos a bajar los impuestos. ¿Cuál es el problema? Que hoy, pese a los grandes esfuerzos que se han hecho, seguimos teniendo los impuestos más altos del mundo. Es decir, seguimos teniendo el impuesto a las ganancias del 35% más 7 sobre los dividendos, termina siendo, para que la gente lo entienda, alrededor del 40%, y eso es muchísimo más que el 26%, 27% que se aplica en Chile, y 4 veces la de Paraguay. Entonces, eso, y después impuestos que no existen en el mundo, débitos y créditos como lo tenemos nosotros, sobre débitos y créditos al 0,6 cada uno, ingresos brutos a lo largo de toda la cadena, es un impuesto que no existe en el mundo, siempre es en base a las ganancias, en base al valor agregado, pero no en forma, digamos, en cadena a lo largo de toda la cadena productiva. Lo mismo con las tasas municipales con base a ingresos totales. En el mundo, las tasas municipales se aplican sobre el costo de los servicios recibidos, no esto que es un dislate aplicarlo sobre ingresos totales, tal como lo ha validado la misma Corte. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? La que no es el gradualismo, la que no es la escalonada. La otra alternativa es la que han hecho, por ejemplo, países como Irlanda, Paraguay, y hay un trabajo muy interesante, Fundación Bases de Rosario, donde han hecho un estudio de 11 países de Europa, sobre todo de Europa más hacia Europa Oriental, países como Rumania, Bulgaria, etcétera, que han bajado de repente los impuestos en una forma sustancial y en forma muy simple, con lo que se llama el flat tax. Eso significa como si fuera un impuesto plano, ¿ok? Y que ronda, por ejemplo, en lo que es el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, entre el 10, 15%, en algún caso 20%, pero no el 40% aproximado que tenemos nosotros. Y eso provocó una reactivación en la economía por una doble razón. Primero, porque bajó la informalidad. La gente no quiere vivir en la formalidad.
El día que le dan impuestos más o menos razonables, ahí empieza a invertir. Lo segundo, porque, entre comillas, se importaron inversiones que de otra manera no se hubiesen generado. Es lo mismo que los argentinos fueron a hacer a Paraguay. ¿Y por qué Estados Unidos fue a Irlanda? Entonces, por doble razón, terminó aumentando la recaudación, pero claro, naturalmente hubo unos meses allí donde eventualmente se pudo afectar la recaudación y el superávit. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, las dos alternativas. sí, bueno, pero voy a algunos de los argumentos. Primero, antes que vaya a los argumentos del gobierno, ¿esto es parte de lo que el gobierno tiene en carpeta con la reforma tributaria? ¿Lo ves que puede ser una salida de estas características? A ver, en la que se viene, se dice, primero viene la reforma laboral, en las extraordinarias no está la reforma tributaria que va a modificar nuestro sistema tributario, no. Bien. Eso, por lo menos los anuncios que se han hecho, no vienen por ese lado. ¿Qué es lo que se viene en esta próxima reforma tributaria, según anunció el presidente, el ministro de Economía y otros ministros? Lo que se vienen son dos cosas. Una baja de impuestos para las personas humanas, es decir, empleados, jubilados, y segundo, la derogación de una veintena de impuestos que recaudan muy poco. Con lo cual no tenemos modificaciones sobre los demás. Por un tiempo más vamos a seguir teniendo los impuestos más altos del mundo. Solamente es una cuestión que la brújula parece en la dirección correcta, pero vamos a tener que seguir esperando para las reformas que nos van a sacar de esos últimos puestos fiscales mundiales. Sí, bueno, porque este es el gran reclamo de una parte de la sociedad, ¿no? Esa parte de la pyme y demás que dice yo te voté mi ley, pero todavía sigo pagando impuestos altos, ¿no? Todavía. Totalmente, sí. Es decir, seguimos pagando los impuestos más altos del mundo, esto de tener ingresos brutos, como decía, en forma, digamos, en cada uno de los eslabones. Esto, por supuesto, ingresos brutos y tasas municipales no es responsabilidad del gobierno nacional, pero sí se ha hecho y es esperable que se haga un nuevo consenso fiscal donde se diga nosotros hacemos tal cosa y ustedes hacen tal otra en las provincias y municipios. Se ha hablado del superiva, ese superiva que lo que se ha anunciado es que del 21% de IVA hay 42% que va a la nación, 9 puntos, y el resto va a parar, digamos, a las provincias. Bueno, lo que se está proponiendo es que haya un piso de ese 9% y después las provincias pongan el extra de ese superiva que decidan aplicar en cada una de las provincias. Y eventualmente derogar ingresos brutos para que se incorpore ese impuesto, o la incidencia de la recaudación de ese impuesto, se incorpore en el superiva. Bueno, todo eso son meros anuncios, todavía no vimos absolutamente ningún anteproyecto sobre el tema. Bueno, ahí va mi próxima pregunta, Matías. El gobierno nacional plantea que se hace muy difícil porque las provincias suben, cuando ellos bajan algún impuesto a nivel nacional, las provincias te lo suben por otro lado y que no se nota en absolutamente nada. ¿Crees que hace falta que las provincias empiecen a dar su pasito o si lo hace Nación lo deberíamos sentir de todos modos? No, eso tendría que ser, a ver, en lo que se presentó del presupuesto, se dice que lo que ha sido la baja de la presión fiscal, 93% fue Nación y solamente 7% de las provincias. Ahí falta el esfuerzo de parte de las provincias y municipios. Eso es algo fundamental y, por ejemplo, aquí tenemos en la provincia de Buenos Aires ejemplos que van en completamente, digamos, a contramano de lo que es la baja de impuestos. Por ejemplo, en lo que es el partido de Pilar, se tiene allí un 4,5% que ya se venía aplicando de seguridad e higiene en supermercados y la semana pasada se ha aplicado un 2% adicional. 6,5% es una barbaridad. Es decir, porque agreguemos que a eso, digamos, que a eso se agregue ingresos brutos que, por ejemplo, se aplica alrededor del 5%, por ejemplo, en los supermercados, pero ese es el último eslabón. A lo largo de toda la cadena ronda el 8%, 9%.
Entonces, 9%, por el otro lado, el 6,5% municipal, más el 21% de IVA, más el tanto por ciento en bebidas por impuestos internos, más débitos y créditos, bueno, al final terminamos en el 50% y terminamos comprando un producto para el Estado cada vez que en impuestos, cada vez que nos cuesta comprar uno para nosotros mismos. Y eso, el 38% de la gente que está incluso bajo la línea de pobreza. Sí. Entonces, bueno, eso es fundamental, que haya un acompañamiento de parte de las provincias y municipios. Sí, totalmente. Matías, te agradezco, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. País con Lógica, ¿sí? Así es, y la página web logica.org.ar. Te agradezco, muchísimas gracias, Un abrazo, Nicolás. Matías Olivero Vila, abogado, contador, presidente de Lógica, explicándonos este estudio que han destacado ellos, marcando países como Irlanda.